Hola, mi nombre es Jennifer Vaca y el día de hoy les voy a socializar sobre los protocolos de actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes en el sistema educativo. Como Ministerio de Educación del Ecuador, tenemos rutas específicas para cada una de las problemáticas psicosociales que se nos presentan. Entonces, como podemos visualizar en la diapositiva principal, ahí tenemos la portada de este manual, el cual es la segunda edición, segunda impresión. Para hablar o empezar a hablar de rutas en sí, tenemos que tener claro también el concepto de la problemática de la que vamos a tratar en sí. Por ejemplo, que es el embarazo en la adolescencia. El embarazo en la adolescencia es considerado un problema de salud pública en países de América Latina desde la década de 1980. Desde el punto de vista de la salud, le preocupan mucho los posibles riesgos para la vida de la madre que podrían entrañar lo que es la maternidad temprana. Cuando una mujer adolescente se embaraza, tiene mayores posibilidades o mayor riesgo, por así decirlo, de tener partos prematuros, desnutrición en su bebé y también aumenta el riesgo de muerte tanto para la madre como para el niño. Entonces, por eso es considerado un problema de salud pública, ¿no? Visto netamente desde lo que es salud. Cuando hablamos de embarazo en adolescentes, pues no nos consideramos adolescentes a las personas menores de 18 años. Pero aquí en esta lámina observamos que hablamos de un embarazo en niñas menores de 14 años. Y aquí es cuando esta situación como que empeora un poco, más inclusive desde el tema de lo legal. El embarazo en menores de 14 años de edad es considerado no solo un problema de salud pública, sino que a su vez visibiliza la existencia de un delito sexual. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 171, nos señala a esta problemática como un delito sexual. Este tipo de situaciones da cuenta de una realidad que permanece oculta y que representa un grave atentado a los derechos humanos de las niñas y adolescentes. ¿Por qué dice que permanece oculta? Bueno, es una situación que se ha ido naturalizando y que no se le ha tomado mayor importancia, ¿no? Vemos a adolescentes o vemos a niñas menores de 14 años relacionarse sentimental y o sexualmente con personas adultas y creemos que está bien, que es normal. Y la mayoría de esos casos fracasan, existen violencia intrafamiliar y uno de los riesgos que también se corre ante esta problemática es la deserción escolar, ¿no? Que nuestras adolescentes y que nuestras niñas abandonan las aulas, empiezan a desertar, lo cual pues ¿cuál es el problema ante esta situación? Pues que no cumplen sus proyectos de vida y por ende en su etapa adulta se les va a dificultar mucho más el conseguir un empleo, el conseguir un trabajo. Entonces, por eso hablamos de un atentado contra los derechos de las niñas y mujeres. Hay que considerar que un embarazo en adolescentes menores de 14 años, a pesar de que exista un consentimiento de la niña o del adolescente, es considerado el delito de violación. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya tenemos un adolescente en nuestra institución educativa, un adolescente que se encuentra embarazada o que se encuentra ya en un estado de maternidad y asimismo un adolescente en estado de paternidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como institución educativa. Bueno, ya está la situación, ¿qué hacemos nosotros? Aquí tenemos un cuadro donde están las acciones que como comunidad educativa debemos de realizar en el marco de estas situaciones ya antes mencionadas, como es el embarazo, la maternidad y la paternidad. Y aquí nos mencionan a todos nosotros, desde el personal DESE, el personal directivo, los docentes, los mismos estudiantes y sus familias, que son un factor fundamental para el cumplimiento de sus proyectos de vida. Al personal de ese nos mencionan aquí tres objetivos muy importantes como son acompañar y brindar ese seguimiento psicosocial y académico a él o la estudiante y a su familia.
asesorar a la comunidad educativa con respecto a las necesidades que requiere cada estudiante. Es decir, con este tipo de charla, de socialización de las rutas y protocolos, ¿no? Que los compañeros docentes puedan tener ese conocimiento también. Informar a las autoridades educativas y docentes de la situación y coordinar estrategias de apoyo, siempre y cuando él o la estudiante lo necesite, lo requiera. ¿Qué hace el personal directivo? El personal directivo, su objetivo es garantizar la continuidad en el sistema educativo y facilitar el acceso a la salud integral, incluida la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de su maternidad o paternidad. Los docentes, ¿qué deben de hacer los docentes? Apoyar y reforzar el proceso académico y flexibilizar las actividades y formas de evaluación. El estudiante, claro que tiene que cumplir con sus responsabilidades, continuar con los estudios formales, justificar debidamente sus inasistencias, no porque esté en un estado de embarazo, significa que va a faltar y no va a justificar. Tiene que justificar debidamente con sus certificados. Y asistir a los controles médicos prenatales oportunamente. Ese también le vamos a hacer seguimiento de que esté yendo a sus controles médicos. Y la familia es apoyar al estudiante o a la estudiante en la continuación de sus estudios y el desarrollo integral, asimismo orientándolo, acompañándolo a las decisiones que tome con respecto a su vida personal, académica y profesional. Aquí tenemos ciertas recomendaciones u orientaciones para el personal directivo y que no solamente tiene que ser considerado para el personal directivo, sino que para todos los que somos partes de la comunidad educativa en sí. Indica que no se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar, siempre que la causa de las inasistencias esté relacionada con la atención de la salud prenatal y postnatal o el cuidado de la salud de su hijo o hija y que estén debidamente justificadas. Se debe facilitar que el padre adolescente también acuda a los controles médicos que su pareja o que su hijo requiera. Otro punto es permitir, por un lado, el uniforme escolar sea adaptado a las necesidades del embarazo y por otro, el uso durante los recreos de instalaciones seguras, por ejemplo, bibliotecas y aulas. No, dentro de nuestras instituciones educativas, cuando hemos tenido estudiantes en situación de embarazo, pues obviamente se les permite la adaptación de su uniforme, ¿no? Las estudiantes se hacen un vestidito maternal, ¿no? Acorde, vaya creciendo su barriguita, obviamente con el color del uniforme, pues de la institución, ¿no? En base a los mismos tonos, a los mismos colores. Y, por ejemplo, en el tema de las aulas, como todos los estudiantes utilizan los pupitres, el cual a la estudiante embarazada se le va a complicar mucho el sentarse, el caber en dicho pupitre, pues se le adapta a una mesa, a una silla para que tenga mayor comodidad. Bajo responsabilidad del personal de salud que atiende el caso, se facilitará la inclusión y participación del adolescente en el programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, permitiendo que pueda recibir en casa los contenidos y materiales escolares durante el periodo de convalecencia u hospitalización. ¿Qué quiere decir esto, no? Tenemos un estudiante con un embarazo de alto riesgo y que la casa de salud le da un certificado de un reposo absoluto, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo la problemática. Entonces, el estudiante va a ser incluida en este programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria. Entonces, cuando sea que esté en el hospital o que le manden reposo en casa. Entonces, también como institución educativa coordinamos a través de un informe, se hace la solicitud del docente de aulas domiciliarias para que pueda recibir las tareas desde casa. Y este docente pues también visita constantemente la institución educativa para coordinar las actividades o las tareas con los docentes de la estudiante, ¿no? Para trabajar a la par. A su vez, se debe de garantizar el derecho a la licencia por maternidad de 12 semanas. Es decir, porque una vez que el estudiante tenga su alumbramiento, tenga su parto, tiene derecho a 3 meses de licencia, es decir, que va a estar desde casa. Y el padre adolescente, pues tiene derecho a 10 días.
el tiempo que se facilitará la continuidad del ciclo académico mediante tutorías de seguimiento o tareas dirigidas, lo cual el estudiante pues, tendrá que dar cumplimiento a dichas tareas y presentarlas en los tiempos que se les establezca. En caso de que el estudiante lo solicite, se debe de permitir y garantizar el derecho a amamantar a su hijo o hija para el beneficio biopsicosocial en su desarrollo, permitiendo tiempos diarios de hasta 2 horas durante 9 meses. Estamos hablando hasta que el bebé cumpla 1 año. Tiempo que debe ser fijado previamente y registrado formalmente en la institución educativa. Es decir, el estudiante tiene que solicitarlo y se va a planificar cuáles van a ser esos tiempos en los que le van a llevar a su bebé para que ella pueda alimentar, pueda amamantar. Genera las facilidades, por ejemplo, espacios y permisos para que la madre pueda dar de lactar a su hijo o hija o extraerse oportunamente la leche y conservarla adecuadamente. Quizás en nuestra institución o en las demás instituciones no contemos con un espacio que sea exclusivamente para la maternidad, sea para las mismas docentes o para nuestras estudiantes en periodo de lactancia, pero sí podemos abrir espacio desde nuestras oficinas, ya sea el DS, inspección o alguna sala de docente, donde se le pueda brindar ese espacio, un poquito de privacidad para que ella pueda alimentar a su bebé o extraerse la leche de manera un poco más tranquila, de manera segura. ¿Cuáles son las recomendaciones para los docentes? Dice realizar las respectivas adaptaciones curriculares que el estudiante, que él o la estudiante requiera. Sabemos que no todos los embarazos o los partos son iguales. Algunas tienen complicaciones, otras no. Entonces, dependiendo del caso, es cuando se realizan este tipo de adaptaciones. Otorgar las facilidades necesarias para que la adolescente embarazada, la madre y el padre adolescente puedan ser evaluados regularmente en sus asignaturas. En caso de que durante el periodo de evaluación la adolescente no pueda asistir a clases por motivos ya sean estos médicos, se debe de buscar una modalidad alternativa, flexibilizando los periodos de evaluación, por ejemplo, distancia o por otro tipo de pruebas o inclusive poder retrasar la fecha de estas pruebas, de estos exámenes, estas evaluaciones. No se debe exigir a la adolescente embarazada cumplir con actividades físicas que bajo recomendación médica estuvieran eximida de realizar, ¿no? Quizás el médico indica que no puede realizar ciertas actividades físicas de mayor esfuerzo, estar parada mucho tiempo, entonces no le vamos a exigir a la adolescente dar cumplimiento a esas actividades. Evitar la discriminación o la emisión de juicios de valor inadecuados con respecto a la maternidad o paternidad. Por ejemplo, tenemos una adolescente embarazada, un adolescente que va a ser padre y empezamos a realizar comentarios discriminatorios respecto al tema de la maternidad. Que por ustedes se embarazaron, que por qué no planificaron, por qué no se cuidaron, entre otras cosas, ¿no? Ya está la situación y lo que queremos más que juzgar, lo que queremos es motivar para que esta adolescente o este adolescente continúen con sus estudios, se sientan motivados a culminar sus estudios obligatorios y de esta manera ir cumpliendo de a poco sus proyectos de vida. Fortalecer la comunicación activa con el adolescente o la adolescente que permita consolidar un vínculo de apoyo dentro de la institución, ¿no? Que este adolescente vea que yo soy su apoyo, más no que soy un problema para él, sino que soy ese apoyo donde él puede acudir para tener información, para tener orientación, para tener una palabra de apoyo, ¿no? Eso es lo que queremos ser para nuestros estudiantes. El equipo docente debe de fomentar la comunicación con el DS a fin de asegurar un trabajo en equipo en búsqueda de un mayor bienestar para los estudiantes. Aquí vamos a entrar un poquito en lo que ya son las rutas y protocolos de actuación. Y bueno, ahí tenemos un pequeño gráfico, por así decirlo. Tenemos, bueno, siempre hacemos lo que es la detección, la intervención, la derivación y el seguimiento, que los iremos viendo uno por uno. En lo que es la detección, dice, en caso de que la situación de embarazo o maternidad tenga relación con un presunto hecho de violencia, cualquier integrante de la comunidad educativa lo puede
reportar utilizando la ficha de reporte de hecho de violencia, ¿no? Aquí es cuando activamos las rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, ¿no? Tenemos una ruta, pero bueno, este caso está relacionado con un tema de violencia sexual. Entonces, tenemos que activar esta otra ruta para poder garantizar la integridad, ¿no? Que no se vulneren más los derechos de nuestros estudiantes, entre otros. Si una persona de la comunidad educativa identifica que una estudiante se encuentra embarazada o que un estudiante va a ser padre, se debe de informar inmediatamente al personal de ese para que proceda a realizar la intervención. Entonces, yo soy docente y detecto que hay un estudiante en mi salón que está embarazada o un estudiante que va a ser padre, ¿no? Entonces, yo a través de la ficha de notificación de alerta, pues doy a conocer al personal de ese de mi institución educativa para que realice esa intervención. En caso de que la institución educativa no cuente con este servicio, como sabemos, dentro de nuestro distrito educativo existe muy poco personal de, sino todas las instituciones cuentan con este profesional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Este, si es un docente de cualquier asignatura y tiene conocimiento, pues él va a informar al docente tutor o docente tutora, recordando la importancia también de resguardar la confidencialidad de las personas que están siendo implicadas en esta situación. Luego de la detección, ¿qué viene? Pues viene el proceso de lo que es la intervención, que esta la va a realizar el personal de ese, y en el caso de que no exista, como lo habíamos manifestado en las otras instituciones educativas, lo va a realizar el docente tutor. El personal del DS debe de llevar a cabo una valoración de la situación, de la situación familiar, social y psicológica del o de la estudiante que se encuentre en la situación de embarazo, maternidad o paternidad. ¿Y para qué? Para poder identificar esos factores de riesgo y de protección que puede tener nuestro estudiante. Recuerde que el personal DS, que a veces como que nos olvidamos y queremos que el DS dé un proceso de psicoterapia, un proceso psicoterapéutico, y no. El personal DS no debe de realizar procesos de psicoterapia, pero sí es nuestra responsabilidad como personal DS brindar el apoyo, la contención y el acompañamiento al estudiante y a su familia. ¿Qué hacemos en ese proceso de intervención? Yo de manera personal y profesional, en todos los casos, no solamente en los casos de embarazo y maternidad y paternidad, sino que en todos los casos pues tenemos un formato de una entrevista semi-estructurada, ¿no? Donde abarcamos un poco lo que tiene que ver con el ámbito familiar, de cómo son esas relaciones familiares, relaciones entre compañeros, el ámbito educativo, académico, los proyectos que tienen en mente, qué les gustaría estudiar, ¿no? Es como un todo, ¿no? Una entrevista donde se habla un poquito de la situación del estudiante desde sus ámbitos, desde todas sus esferas, ¿no? Familiar, social, académico. Aquí ustedes van a visualizar que tenemos un cuadrito en el que nos habla de los pasos de la atención del método Gator. ¿Qué es este método Gator? Es como que nos da una idea de cómo llevar esta entrevista con nuestro estudiante, qué hacer y qué no hacer. Entonces nos dice aquí, bueno, salude, pregunte, diga, ayude, explique y acuerde un nuevo encuentro. Salude, pues siempre también es dentro de ese saludo y esa presentación que va a haber para crear un poquito ese ambiente empático con el estudiante, también hay que dejar claro y que vamos a garantizar también mucho el tema de la privacidad. No podemos venir y andarle contando a todos mis compañeros docentes o todas las personas cosas que el estudiante me dice dentro de esa entrevista. Cuando hablamos o analizamos un caso, lo hacemos de manera generalizada, ¿no? El contexto, la problemática, pero no a detalles. Eso queda para nuestro trabajo. Queda en nuestro trabajo en sí. Dice, explique la confidencialidad y sus límites, porque también siempre se les deja claro a los estudiantes, porque a veces en ocasiones dicen, bueno, le quiero contar algo, pero no quiero que se lo cuente a nadie. Entonces, ¿hasta dónde son los límites de esa confidencialidad? Porque si ese problema que me está manifestando el estudiante tiene que ver con vulneración de derechos, alguna situación de violencia sexual, yo no
yo como profesional de ese o como docente tutor, no me lo voy a dejar para mí, sino que activamos ciertas rutas siempre para garantizar su seguridad y que no ponga su vida en riesgo, que no ponga más su vida en peligro. Entonces eso también se les explica los límites de esa confidencialidad. Lo ideal es entrevistar al estudiante o al estudiante solo y preguntarle lo que él prefiera, ¿no? Que también sea libre de expresar lo que él desee. Porque se puede sentir incómodo durante la entrevista, quizás con ciertas preguntas. Siempre dejarle claro que si no quiere contestar algo o quiere parar durante la entrevista, puede hacerlo. En pregunte, dice, indague sobre el comportamiento de la familia, la escuela, los pares, las amistades, la pareja. Enfatizar en la importancia de construir proyectos de vida, ¿no? Entonces, lo que les indicaba, ¿no? Esa entrevista semiestructurada para hacer un análisis de ese contexto del estudiante y pues siempre como que hacer mucho hincapié en esa importancia de lo que es un proyecto de vida, qué es lo que ellos quieren ser, cómo se proyectan, entre otros. Siempre utilizar preguntas abiertas, ¿no? Para que ellos puedan expresarse y utilizar lo que es la escucha activa. A estar 100% haciendo contacto visual, escuchándole atentamente, sin estar observando quizás el teléfono o jugando con algún material de oficina. Entonces eso va a hacer que el estudiante considere que no le estamos prestando la atención que él requiere o que no le estamos dando importancia a lo que él nos está informando. Entonces sí, la escucha activa es eso, es mirarle a los ojos a la persona y estar atento a lo que él o ella nos está indicando. Dice, use ayudas visuales para discutir las opiniones, evite utilizar las palabras deberías, ¿no? Es como que eso suena un poquito a que te estamos buscando, deberías, sino más bien diga, ¿me permites? Antes de dar una asesoría, ¿no? Entonces, para poder dar esa apertura que el estudiante diga, sí, ayúdeme, ¿qué opina? O qué debería de hacer yo. Entonces, que salga el estudiante esa ayuda, ¿no? ¿Me permites darte esta asesoría? ¿Me permites informarte tal cosa? Más no, es que debiste hacer esto. Eso no, porque sería como juzgarle. Ayuda. Resuma las opciones. Pregunte cuál es su decisión luego de la información que estamos brindando. Revise y oriente la definición de un plan de acompañamiento con cada estudiante. Explique, dice, de mensajes cortos y concisos. Repita la información, no, estamos haciendo como una retroalimentación. Y verifique si el estudiante entendió lo tratado, ¿no? Por eso es repetir la información o hacer una retroalimentación, pues para saber si el estudiante nos ha comprendido, ¿no? Lo que le hemos estado diciendo o lo que le queremos, o la ayuda que se le quiere brindar como institución educativa. Acuerde un nuevo encuentro y se asegure un seguimiento adecuado. Siempre se le indica al o la estudiante, pues que vamos a estar en constante seguimiento de su proceso de embarazo, en su área académica, comportamental o con su familia. Entonces, para que ellos tengan conocimiento que van a existir otros encuentros e inclusive pues que él puede buscarnos cuando así lo requiera o haya pasado alguna situación. Use eventos y fechas especiales para facilitar dicho seguimiento y use recordatorios para concretar el nuevo encuentro, ya sean llamadas telefónicas, comunicados a través del docente tutor o tutora, ¿no? Esos son los pasos de la atención del método Gator, ¿no? De manera de resumen lo que debemos hacer. En la derivación, en caso de que el embarazo sea fruto de una situación de violencia sexual, que es lo que les indiqué desde un inicio también, dice cuando el estudiante, incluso cuando el estudiante es menor de 14 años, se debe de seguir lo establecido en el protocolo de actuación ante situaciones de violencia cometidas o detectadas en el sistema educativo. El personal de ese debe también de coordinar con las entidades correspondientes, como es el Ministerio de Salud Pública, para que la estudiante acceda al servicio de salud y reciba la atención pertinente. Bueno, en mi caso, cuando he tenido a las adolescentes en periodo de embarazo, todas ya tienen su seguimiento en Ministerio de Salud Pública, ya se están haciendo atender o tienen sus médicos particulares. Entonces, ¿cómo yo verifico que realmente ellas están siendo tratadas? Entonces, siempre les pido lo que es su carnet de embarazo,
si es que tienen alguna ecografía de su bebé, entonces como para ir registrando las fechas y todo aquello. Entonces siempre facilitan la información, entonces ahí se le menciona el tema de las vacunas, las medicaciones o vitaminas que están tomando, entonces como que ahí garantizamos, perdón, ahí verificamos pues de que ellas sí están llevándose ese control médico que les hace bien tanto para su salud como para la de su bebé. Y en el caso, pues, que el estudiante no, es que yo no quiero, no me gustaría, y es cuando nosotros hacemos esa derivación a esta instancia externa, como es el MSP, Ministerio de Salud Pública. Finalmente, velará porque desde el sistema educativo se faciliten las condiciones necesarias para garantizar al estudiante su acceso efectivo a las mencionadas prestaciones. Y por último tenemos lo que es el seguimiento. El personal directivo en conjunto con el personal DESE y el equipo docente debe de garantizar que la madre y el padre adolescente se mantengan en el sistema educativo, evitar que deserten, evitar que salgan del sistema, motivándoles a construir proyectos de vidas personales libres y autónomos. Y el personal DS o el docente tutor o tutora, en caso de, pues, de que no exista un personal DS, debemos de brindar el acompañamiento y seguimiento oportuno, facilitando y promoviendo que el estudiante o la estudiante accedan a los servicios de salud pública también. Aquí vamos a visualizar como un gráfico, no está tan clarito, es obtenido del mismo manual. Y aquí, bueno, está la ruta, como ya les había indicado. Tenemos aquí el paso 1, que es la detección del caso, o sea, que lo detecte un docente, el mismo DS o alguna autoridad educativa. Paso 1, la detección del caso. El paso 2, la intervención por parte del DS o el docente tutor, donde vamos a aplicar el método Gator que les expliqué. Y en esta intervención vamos a como que a verificar si esta situación de embarazo es producto de una violencia sexual. Si es producto de la violencia sexual, pues vamos a activar las rutas de actuación para casos de violencia sexual y por ende, pues realizar las derivaciones correspondientes. Y si no lo es, pues lo que vamos a hacer es una valoración para identificar factores protectores y factores de riesgo. Tenemos, ¿no? El punto 3, que es la derivación a servicios locales o interinstitucionales, ¿no? Dependiendo el caso, y el número 4, que es el seguimiento a servicios locales interinstitucionales, ¿no? Hacia dónde fue derivado el caso, o si es de manera interna, ¿no? Porque hay casos que nos quedan netamente de manera interna, que los manejamos como institución, el seguimiento académico y comportamental, pues hacemos ese seguimiento institucional. Y asimismo, pues ese seguimiento va en relación con la intervención para un plan de acompañamiento, ¿no? Entonces es como que la ruta que explicamos paso a paso, y aquí está pues de manera de gráfico. Esta ruta es netamente cuando ya tenemos estudiantes en periodo de maternidad, embarazo y paternidad, ¿no? Tenemos ese estudiante y cómo debemos actuar para garantizar sus derechos. Pero como Ministerio de Educación, queremos también trabajar mucho en lo que es la prevención. No queremos que nuestros adolescentes sean padres y sean madres a temprana edad para que puedan cumplir sus proyectos de vida de manera más fácil, quizás. No con esto quiero decir que los estudiantes que son padres, que son madres o que van a hacerlo, no pueden cumplirlo, porque nuestro deber es eso, es mantenerlos dentro del sistema y que puedan cumplir esos proyectos de vida, pero obviamente se les va a dificultar un poquito más y se presentan más dificultades cuando en el hogar o las parejas no brindan esa ayuda, no brindan ese apoyo. Entonces nosotros queremos trabajar en prevención, no queremos adolescentes embarazadas porque como se indicó al inicio, el embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública, siempre va a poner en riesgo la vida del adolescente, de la madre. Entonces, queremos evitarlo. ¿Cómo trabajamos en prevención con las instituciones educativas? Ya lo vamos a explicar, pero aquí tenemos un recuerdo que se me estaba pasando. Nos indica que, perdón, el embarazo a menores de 14 años de edad siempre va a estar vinculado con violencia sexual y va a necesitar ese abordaje intersectorial. En caso de embarazo por violencia sexual es importante activar la respectiva ruta intersectorial de protección integral.
En ningún caso el estudiante debe de ser excluido del Sistema Nacional de Educación, no como antes, ¿no? Muchos años atrás, una adolescente salía embarazada y enseguida era retirada del sistema educativo, o si esta institución educativa contaba con una sección nocturna, pues se le enviaba a estudiar allá si es que quería. Entonces, actualmente no, nosotros garantizamos que nuestro estudiante permanezca en el sistema educativo, que continúe con nosotros y que cumpla sus estudios obligatorios. Siempre se debe de garantizar los derechos de nuestro estudiante, de nuestros estudiantes y también la de sus hijos e hijas. Es importante mantener una actitud profesional que demuestre respeto ante la detección de un embarazo y no discriminar o emitir cualquier prejuicio que atente a la integridad del o la estudiante. Es necesario resguardar el derecho a la intimidad y a la dignidad del o de la estudiante y no exponer a personas no autorizadas las medidas que se están implementando, ¿no? Ese es como puntos importantes de recordar de todo esto de lo que hemos estado hablando. Y ahí sí, en la siguiente lámina vamos a visualizar, ¿no? Yo les estaba hablando del tema de la prevención, ¿no? Queremos prevenir. ¿Y como personal de instituciones educativas, cómo tratamos este tema de la prevención de embarazo? Porque a veces nos da un poquito de temor hablar quizás del tema de sexualidad, de prevención, porque decimos, bueno, esto como que le corresponde a salud, me puedo ser que me meta en problemas. El Ministerio de Educación nos da guías específicas para que nosotros, ya sea personal DC o personal docente, trabajemos con los estudiantes, ¿no? Y hasta dónde abarcar, hasta dónde hablar. Dice, ¿cómo trabajar en prevención de embarazo adolescente desde el sistema educativo? Y aquí les estoy mostrando la portada de la guía metodológica para la prevención de embarazo adolescente, ¿no? Es una guía muy bonita donde encontramos diversas actividades que van entre 30, 40, 50 minutos y que lo pueden aplicar los docentes en una hora clase, los docentes tutores o cualquier docente que lo pueda o que tenga ganas de aplicar y trabajar esta problemática con los estudiantes. En esta guía hay actividades desde primer nivel. ¿Qué quiere decir? Desde los primeros años. Estamos hablando desde los iniciales, preparatoria, hasta el quinto nivel que abarca lo que es el bachillerato, primero, segundo, tercero. Tenemos actividades para todos esos niveles educativos, porque trabajar la prevención de embarazo no solo se trabaja en adolescencia o con la básica superior, lo trabajamos desde los más pequeñitos porque hablar de prevención de embarazo no solo tiene que ver con hablar de relaciones íntimas o de métodos anticonceptivos. Empezamos a trabajar con los niños desde el reconocimiento del cuerpo, a prevenir lo que es la violencia sexual. Desde allí estamos trabajando en prevención del embarazo adolescente. Entonces, tenemos esta guía que podemos ponerla en práctica, podemos revisarla y nos va explicando de manera muy detallada cómo realizar esta actividad. Son actividades muy bonitas, son muy pedagógicas, algunas lúdicas y que se pueden trabajar de manera individual o trabajar grupal con nuestros estudiantes. También los compañeros pues, que han tenido la oportunidad o que realizan los cursos en la plataforma Me Capacito, han podido quizás algunos observar que hay un curso que tiene que ver con el tema de sexualidad. Entonces, en ese curso, para trabajar esta temática, trabajamos con estas guías que dicen oportunidades curriculares de educación integral en la sexualidad. Y como ustedes pueden visualizar, aquí dice educación general básica, preparatoria elemental media, superior y bachillerato, ¿no? Son dos guías que las encontramos en internet, que las podemos descargar y al igual que la otra guía, hay actividades, ¿no? Por cada nivel educativo, para cada año básico y que podemos ponerlas en prácticas, ¿no? Para empezar a trabajar el tema de la sexualidad, porque cuando hablamos de sexualidad hablamos de un todo, ¿no? Desde los pensamientos, creencias, orientación sexual, identidad sexual, entre muchos aspectos. Entonces, son temas muy bonitos que los podemos trabajar con nuestros estudiantes desde las horas de clase. Y trabajamos en prevención de embarazo. Entonces, es lo que yo les podía informar respecto a esta ruta y protocolos de actuación en situaciones de embarazo, maternidad y paternidad, lo cual espero que les sirva como una pequeña guía, ¿no? Porque tenemos los manuales que los podemos revisar de manera detenida. Cada vez que se nos presente un caso, pues podemos acudir a estos manuales, siempre con la intención de no cometer errores
y sobre todo pues garantizar esos derechos a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.